Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, este es el show de superhábitos.com. Y decime, ¿alguna vez pensaste que para crecer necesitas innovar en tu negocio? Quizás pensás que para pasar al próximo nivel tenés que inventar cosas que todavía no hiciste. Hay muchas personas que piensan que escalar con el negocio implica hacer cambios constantemente, estar innovando, estar saliendo con cosas nuevas cada cierto tiempo. Pero esto no es verdad, lamentablemente. De hecho, cambiar a veces es un error. Si querés saber cuándo cambiar algo en tu emprendimiento y cuándo esto no es una buena idea, quédate escuchando porque este episodio del podcast es para vos. Este es el show de Super Hábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar un negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otros seres humanos. Mi nombre es Santiago Salom, voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 341. Y hoy, para acompañarme, suspenso, Matilu. Suspenso arruinado. Sorpresa. Bienvenidos, chicos. Gracias, Santi. Había expectativas y fueron completamente defraudadas. Estaba la persona en su casa. Oh. Son solo ellos. Suele pasar. Bueno, antes de empezar, quiero recordarles que si escuchan este podcast, si les gustaría dejarnos una pregunta o si quieren ver todas las conversaciones en video, pueden buscarnos en YouTube. Si se preguntan por qué la gente dice que Mati y yo somos iguales, pueden ir a ver el video y después de 0,03 segundos van a entender. Esa va a ser la primera respuesta que obtengan al ir a YouTube. Va a ser esa. En instantes. Claro, una imagen vale 1000 palabras. La pregunta es, ¿qué palabras vale esa imagen? Claro, exacto. ¿Buenas palabras? No lo creo. Bueno, como les comentaba recién, en el podcast de hoy vamos a estar hablando de cambios en el negocio, ¿no? De hecho, algo que sabemos es que las personas que tienen los perfiles más emprendedores, y los voy a poner entre comillas porque no es... Sabemos que emprender no es una cuestión de tipo de personalidad, pero muchas de las cosas que las personas normalmente relacionan con emprender tienen que ver con personas que siempre están pensando ideas nuevas, están siendo creativos. Y eso puede ser un gran problema en la medida en la cual los negocios crecen. Bien, muchas personas nosotros notamos dentro de la comunidad o notamos entre colegas, tienden a hacer demasiados cambios y el episodio de hoy lo queríamos dedicar a la idea de por qué muchas veces esto no es una buena idea, cómo identificar cuándo sí y hacerlo a través de una experiencia que es súper reciente para nosotros, que es el cierre de lanzamiento de la apertura de nuestro curso de cómo iniciar un negocio mientras trabajas. Sí, el disparo, o creo que quizás el punto de partida es, esta fue la edición número 14 del curso Cómo iniciar un negocio mientras trabajas. Y eso es lo que quiero decir. Son 14. Claro, venimos exacto. haciendo 14. Somos consistentes. Sí. Creo que hay un punto que es interesante para acá y es el cambio como tentación es algo que aparece en todas las etapas del negocio. ¿No? Lo hemos visto, lo hemos hablado, de hecho, en episodios. Estoy empezando mi negocio, le estoy dando forma a la idea, de repente hay algo que no me convence. Tentación, cambiar. Empiezo a darle forma a un producto, empiezo a trabajar, a ver, por ejemplo, empiezo a hacer entrevistas para validar si el problema existe, si no existe. De repente veo que hay algo raro con los clientes. Tentación, cambiar el segmento de clientes. Desarrollo mi oferta, empiezo a ponerla ahí afuera. Constantemente aparecen tentaciones de cambiar. Tenés que decirle pivotear. Suena más cool así. Claro, si decimos pivotear suena como que es algo que está bien hacer, porque eso es lo que hacen las startups. Entonces, la tentación es constante y no desaparece a medida que crecemos, ¿no? Pasa quizás para un negocio que ya está consolidado, que tienen un producto que funciona bien y aparece la tentación de enfocarse en otro producto. Tienen quizás acciones de marketing que funcionan bien y aparece la tentación de enfocarse en otras. Y creo que el punto central de hoy va a ser no siempre cambiar es lo mejor. Y es súper importante que como emprendedores tengamos la capacidad de ver cada escenario y saber si es momento de cambiar o no y cuánto cambiar. Y se conecta, como dijo Santi recién, con
esta experiencia reciente que tuvimos nosotros, porque cuando empezó el año, a finales, o sea, hicimos nuestra planificación anual, empezó el año y a finales de enero teníamos que decidir eso. ¿Cuánto cambiamos? Teníamos un par de ideas, a mí me entusiasmaban muchísimo, podríamos probar hacer esto y probar hacer aquello. De hecho, tenemos un documento donde siempre vamos juntando cosas que podríamos cambiar o que podríamos probar, y ese documento tenía 50, 60, 70 cosas que podríamos hacer. Y una tentación en la medida en la cual cada una de esas cosas está ahí, porque alguien pensó que era una buena idea, es cambiemos todo, si son todas cosas que parecen una buena idea. Y ahí aparece la pregunta, ¿realmente es lo correcto? ¿Realmente es la decisión que nos va a permitir producir resultados el implementar todos estos cambios o no? El punto al que llegamos al final y sobre el cual vamos a profundizar hoy es, estuvo bien cambiamos algunas cosas, pero también estuvo muy bien no cambiar otras, que era tentador tocar, pero que no hacía falta. Y algo que me parece particularmente interesante, no sé si estoy explicándolo porque quizás suena muy misterioso, nos podemos ir sumergiendo, pero algo que para mí es interesante es el grueso de las cosas y sobre todo lo que es visible desde afuera puede haber parecido que se mantuvo exactamente igual, que no cambiamos nada. Pero nosotros sabemos que hicimos muchísimos microcambios que desde afuera pueden no ser perceptibles y que sin embargo trajeron muchos resultados. Entonces, para ordenar, la tentación de cambiar está siempre. Tenemos que aprender a tomar la decisión de cuándo cambiar, cuándo no, en qué medida. Y muchas veces los cambios más importantes pueden ser cambios que otras personas no van a ver. Y yo sé que eso a algunos emprendedores los tira atrás, porque de repente queremos hacer cambios que los demás noten, ¿no? Quiero teñirme el pelo. Todo el mundo me va a decir algo de eso. De repente, si cambio cómo ordeno algo en mi mesa de luz, nadie se va a enterar salvo yo mismo. Pero puede ser que ese es el cambio que más impacto tiene ahora, incluso si nadie lo ve. Sí, que ahí tenés también como quizá la diferencia entre esta necesidad de cambiar y el hecho de estar mejorando todo el tiempo, que es diferente, pero estar mejorando todo el tiempo implica hacer pequeños cambios. No sé si constantemente, pero muy seguidos, o sea, estar muy atento, muy presente a qué estoy haciendo, cuál es el objetivo. Si repito esto que funciona, voy a lograr el objetivo o no, o necesito ajustar algo para ese objetivo. Y yo creo que la conclusión de esta experiencia que tuvimos y quizá de las 14 ediciones de este lanzamiento, de este curso, en parte es, muy pocas veces hicimos cambios radicales en la semana, no sé, en el podcast, en un montón de cosas internas del equipo. Muy pocas veces hacemos cambios radicales, o sea, damos vuelta a algo completamente, pero todo el tiempo estamos haciendo, como emprendedores, pequeños ajustes que son mejoras, que vienen de estar súper presentes en analizar nuestras métricas, en mirar cómo están funcionando las cosas y todo el tiempo como tomar de referencia nuestros objetivos, nuestras prioridades y decidir esos ajustes en base a eso. Entonces yo creo que todo el tiempo estás mejorando, incluso cosas que la mayoría de las cosas no se ven hacia afuera y muchas veces las mejoras son hasta personales, hasta de trabajo en equipo, hasta de cómo organizamos un proyecto, cómo planificamos algo, o pequeñas cositas, no sé, en cómo das una clase, en qué le sumás, en qué le sacás, y son imperceptibles quizá salvo alguien que esté súper analizándote todo lo que haces, pero son muchísimas mejoras que te van haciendo como moverte y que, no sé, la edición 1 de INMT es completamente diferente a la edición 14, ¿no? Entonces, a largo plazo sí hay un cambio enorme, un crecimiento enorme en un montón de cosas, pero viene de muchos ajustes y muchas mejoras constantes, pensadas, medidas y que tienen un sentido, y de hacer como esto de formar el hábito de no dejarte llevar por esas ganas de cambiar cosas porque es divertido. Sí, ahí lo que ustedes decían me parece que va por dan el punto central de toda la cuestión y es decidir cuándo tenés que cambiar o no. Bien, esa es de hecho, pensándolo desde el punto de vista práctico para ustedes que están ahí del otro lado escuchando, la cuestión con el cambio es divertido, el cambio es atemorizante también, ¿no? Depende de cuál sea tu tipo de personalidad o tu tendencia. Hay distintos tipos de aversión al cambio. Mati tiene menos aversión al cambio que Lu y yo, por ejemplo.
Pero ¿cuándo lo decimos? Y acá entra la economía del emprendedor, o tiene que entrar la lógica del tiempo del emprendedor. Cuando nosotros estamos emprendiendo, estamos constantemente, igual que cuando vivimos o actuamos en la vida, estamos constantemente manejando restricciones. ¿Restricciones de qué? Mayormente restricciones de tiempo. Es decir, tenemos una cantidad de tiempo limitado, tenemos una cantidad de recursos limitados para manejar en un momento determinado. Entonces, cuando nosotros tenemos que manejar estos recursos limitados, no podemos hacer todo. Y tenemos que decir, bueno, tenemos que tomar un criterio para decir. Un criterio para decir es qué tengo ganas de hacer ahora. No es el criterio de qué funciona para emprender o conseguir cosas significativas en la vida. O qué es lo mejor que yo puedo estar haciendo ahora. Que es la otra parte de la cuestión. Y cuando nosotros nos pensamos en entrar a la cuestión de, bueno, voy a cambiar. No tengo un problema. Voy a cambiar. Tengo un nuevo desafío. Voy a hacer algo diferente. Y ahí es donde lo que nosotros queremos hacer es corregir la tendencia que naturalmente tenemos, que es a cambiar todo. No, ese es el problema. Porque este podcast no existiría si no fuera porque la tendencia normal que tienen las personas cuando se enfrentan a algo nuevo es hacer algo completamente nuevo. Es como lo que vamos a hacer. Y de hecho tiene bastante sentido. No sé, yo tengo un gran desafío nuevo, tengo que hacer algo grande y nuevo y diferente. Sin embargo, y acá conecta lo que decía Lu, cuando nosotros nos damos cuenta del poder de los aumentos incrementales a lo largo del tiempo, nos damos cuenta de que muy pocas veces Perdón, ahí el auricular me estaba volviendo loco. Casi. Quieto. Muy pocas veces la decisión económicamente más razonable es enfocarte en hacer un gran cambio. ¿Por qué? Porque, de vuelta, estás perdiendo todo lo construido en ese momento. Entonces, tu default en realidad debería ser el contrario. Vos deberías decir, yo ya tengo todo esto construido. Esto ya está. Porque vos normalmente tenés todo construido y ves lo que está mal. Entonces dices, bueno, yo ya tengo todo esto construido. Si yo hago algo nuevo, lo nuevo que voy a hacer va a dar más rédito que una pequeña mejora apalancada en todo lo anterior. No, igual creo que me puse súper abstracto, pero... No, pero creo que se entiende. Como para... Yo creo que una primera distinción que podemos empezar a hacer es, tenemos la diferencia entre cambios, y si se quiere voy a tomar la frase que dijo Santi, surgió como chiste, pero me parece que puede quedar como para aclarar conceptos. Tengo pivotear, que en general tiene que ver con, si lo pensáramos en términos de grados de un ángulo, es hacer un cambio de muchos grados, ¿sí? No sé, 90 grados, 180 grados. Y tengo mejorar, que tiene que ver con hacer pequeños ajustes. Y ahí entra, digamos, si se quiere filosóficamente, el pivoteo versus la idea de mejora continua, ¿no? El Kaizen y todas esas cosas. Y lo que dijo Santi recién tiene mucho sentido. Muchas veces yo puedo, haciendo un esfuerzo que requiere poco tiempo, poco dinero, poca energía, pero que capitaliza todo lo que vengo haciendo, aumentar los resultados que obtengo mucho más, o en proporción muchísimo más, que lo que obtengo haciendo un mega esfuerzo con todo el tiempo, energía y dinero que toma. ¿Habrá algunos casos en los cuales hacer una vuelta gigante es una buena idea? Puede ser, pero es importante como emprendedores no caer de vuelta en la innovación por la innovación, el cambio por la novedad, el cambio porque a mí me divierte. O sea, no deja de ser cierto. Nosotros como emprendedores, nuestro rol es ayudar a nuestros clientes, tener impacto en la vida de nuestros clientes. Entonces, si yo hago algo porque a mí me divierte, pero veo en el negocio que los resultados son menores, eso quiere decir que el impacto en vida de clientes es menor, bueno, es un llamado de atención, es un buen momento para frenar. Entonces, creo que ahí tenemos como los dos puntos de vista, ¿no? Entonces, vamos con un ejemplo. Yo puedo, como para empezar a meternos, yo puedo cuando, no sé, armo un ciclo de correos electrónicos, ¿sí? Puedo decir, empiezo de cero, creatividad, me voy a liberar de las energías del pasado, no sé, algo por el estilo, voy a escribir 100% desde cero. ¿Cuáles son las probabilidades de que yo, en ese primer intento, haga un ciclo perfecto de mensajes, ¿no? Que lo arme perfecto, que sea impecable. Son muy, muy bajas. Ahora, si yo digo, voy a armar un ciclo de correos, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar todo lo que vengo haciendo hasta ahora y lo voy a utilizar como base para. El trabajo objetivamente es menor. Y acá también entra esta idea errónea que muchas veces nos ataca como emprendedores, que es la idea de que
si hago más trabajo por algo, eso es más meritorio, versus el si tengo más impacto es más meritorio, que es lo que importa. Y entonces yo puedo decir, bueno, voy a hacer más trabajo escribiendo todo desde cero, pero si los correos son peores, se entienden menos, no tengo criterios claros para saber qué mejoro, qué no mejoro, no voy a hacer un mejor trabajo, simplemente voy a trabajar más al vicio. Ahora, si yo digo, bueno, voy a tomar, y este es un ejemplo que nos pasa a nosotros, los correos con los que expliqué en su momento de qué se trata mi programa y cómo funciona y qué beneficios tiene, los voy a tomar y voy a mejorar sobre eso. Desde afuera puede parecer, Mati está mandando los mismos mails. Y yo estoy seguro que debe haber personas, quizá alguien que está escuchando en este momento el podcast, que los pensó, Mati está mandando los mismos mails. Pero no eran los mismos mails. Era una versión con muchísimos cambios, muchísimas mejoras. Lo que pasa es que esas mejoras son sutiles. Yo vengo viendo métricas, yo sé que esas mejoras funcionan, puedo entender por qué eso me hace un mejor emprendedor, me ayuda a entender mejor todas las cosas, pero desde afuera no se nota, y desde adentro es menos emocionante, porque de repente tengo que ver una planilla, analizar cómo me fue con los testeos, y de repente decir, bueno, acá no tengo que cambiar nada. La decisión correcta es acá no cambiar nada, pero en el de mañana tengo que cambiar mucho. Y es menos emocionante en términos de que no es un momento creativo. Para mí es mucho más emocionante sentarme a escribir un correo desde cero, porque me siento más creativo. Tengo este pensamiento que voy a compartir con el mundo. Pero los resultados son peores. Déjame levantar esta idea que vos estás mencionando, Mati, porque, por ejemplo, ¿cómo se ve esto en un caso de la comunidad, ¿no? Alguien de repente tiene, no sé, armó su primer embudo de venta, es decir, su sistema de marketing donde la gente llega, viene y de repente no funciona, ¿no? Hace una iteración, hace una vuelta del experimento y las cosas no funcionan. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer otra cosa. Ese es como el impulso. Y lo que nosotros propondríamos, por el contrario, sería, no hagas eso. Analicemos qué es lo que está sucediendo acá, mira los números y rehace esto mejor. Antes de cambiarlo, fíjate si dentro del sistema. ¿Y por qué la gente no hace eso? De hecho, nosotros vemos estos casos todo el tiempo dentro de la comunidad. Porque, por ejemplo, generar la información, o sea, el solo hecho de juntar la información en un embudo ya es como diríamos acá, una fiaca, da vagancia. Claro. ¿Por qué? Tienes que sentarte, tienes que entrar, buscar los números, qué se calcula, qué porcentaje de esto es esto, y lo empezás a hacer. Entonces, gran parte del problema del cambio, y lo levanto un poco lo que vos decías, Mati, voy a leer una cita acá, gran parte de los problemas de cambiar viene de la pérdida de la evidencia que hay cuando vos haces eso. Acá hay una frase, un libro que la voy a traducir mientras la leo, así que perdonen si me trabo un poquito. Pero dice, las ganancias marginales no son acerca de hacer pequeños cambios y esperar que las cosas funcionen, entre comillas, ¿no? En realidad es acerca de desarmar un gran problema en pequeñas partes en orden de rigurosamente establecer qué funciona y qué no. En última instancia, este approach emerge de la propiedad básica de la evidencia científica. Para encontrar si algo funciona, necesitamos aislar los efectos. El experimento controlado, hacer experimentos controlados inherentemente tiene una naturaleza marginal de por sí misma. Entonces, la idea es, si nosotros simplemente vamos cambiando cosas, en realidad lo que estamos haciendo es desperdiciar conocimiento todo el tiempo. Bien, yo generé este experimento, no me gustó, lo dejo, hago otra cosa, y en realidad no estoy construyendo sobre el conocimiento previo. Y de vuelta, es lo que decíamos, existe esta idea de que para taclear los grandes problemas necesitamos hacer algo grande, cuando en realidad todo lo que sabemos de cómo funciona la ciencia, por ejemplo, nos indica de que cuando vos tenés un problema complejo, en realidad, y los problemas de emprendedores son complejos por naturaleza, porque hay una cantidad infinita de variables, no es una ecuación. Cuando tenemos un problema complejo, en realidad lo que tenemos que hacer es desarmar el problema y ahí podemos capitalizar. Sí, incluso es hasta más frustrante hacer esto de cambiar todo el tiempo cambios grandes sin medirlos y sin tener esta rigurosidad, porque terminás como todo el tiempo empezando de cero, de alguna manera, ¿no? Comillas, porque no estás cuidando lo que tenés que funciona, o estás haciendo cambios quizá por miedos o emocionales, o porque hice esto 5 veces, la vez número 6 no funcionó. Y quizá muchas veces nos ha pasado a nosotros y a personas en la comunidad que hay variables externas. No sé, de repente hiciste, un taller para vender tu servicio y justo ese día había elecciones presidenciales, entonces nadie se conectó a ver tu taller, entonces no vendiste,
no sé, por ejemplo, ¿no? De repente hay variables externas muchas veces que te superan, que muchas se pueden prever, muchas no, y que están condicionando los resultados de ese experimento, de esa iteración, y si no lo analizás como parte por parte, en profundidad, o incluso cosas que vos hiciste distinto, que podrías haber hecho mejor, si no lo desarmás y no identificás cuál es el punto que funcionó mal, te quedas con la idea esta de no, esto completo ya no funciona, tengo que cambiarlo, y todo el tiempo, cada vez que lo cambias, estás empezando de cero. Entonces es mucho más frustrante porque no sentís un avance, no sentís que estás en un proceso de mejora, de crecimiento, sino que sentís que todo el tiempo estás arrancando desde cero con algo nuevo, como si hicieras los correos, en vez de usar lo que ya sabes que funciona porque lo trabajaste mucho tiempo, lo puliste, la forma de comunicar, la mejoraste, la probaste con personas. Si arrancás de cero, estás realmente arrancando a probar algo nuevo, 100% de cero, como si fuese el día 1. Que una cosa que voy a aprovechar para hacer un poco de catarsis, algo que me indigna, pensaba Santi recién cuando leías la frase, un 50% de mi cerebro pensaba, wow, qué buena frase, cuánta sabiduría condensada en una frase. El otro 50% pensaba, por eso hay algunas personas que dicen que el podcast es intenso. Por eso la gente nos abandona. Por eso la gente... Pero lo que dijo Santi es un punto súper importante y se conecta con lo que dice Lu. Muchas veces, como emprendedores, lo que hacemos es, pruebo A. Ay, no me gusta. Porque ni siquiera es que no funcionó. Eso es lo terrible. Funcionó, sí, pero no tan bien como nos hubiese gustado. O me parece que no funcionó. O me parece, claro, tengo la sensación... Me quedó una sensación rara. Pero funcionó, no me fijé. Pero hay algo... Y en lugar de ver, explorar, poner en palabras qué es lo que pasa, decimos, no, A no funcionó, boom, me voy a B. Y de repente B, y esto pasa un montón de veces con emprendedores, funciona peor que A. Trae peores resultados. ¿Y qué hace el emprendedor? Vuelve a A, que es una forma conocida que tiene de obtener mejores resultados. No, prueba C. Y de ahí D, y de ahí E. Y muchas veces nos ha pasado a nosotros con personas que nuestro trabajo es decirle, a ver, contame un poco de la historia de tu negocio. Hice A, después B, y después C, y después D. Pero me dijiste que en B funcionaba bien. Sí, pero en ese momento me aburrí, entonces cambié a C. Y cuando C no funcionó, ¿por qué no volviste a B? No se me ocurrió. ¿Por qué? Porque estamos atrapados en esta idea del hackathon y de todas esas cosas, de lo que hace falta es cambiar completamente todo el tiempo. Y el tema es empezar a ver, de vuelta, no es que no vayamos a cambiar con el tiempo. Hoy en día, si alguien viera, por ejemplo, la apertura de inscripciones de INMT y la comparara con la primera apertura de inscripciones, son dos universos completamente distintos. No hay forma, no tenés forma de entender cómo una cosa se convirtió en la otra. Porque fueron toda una serie de cambios graduales. Y quizás esa es una parte del desafío. Entender que sí podemos llegar a resolver el problema complejo. Sí podemos llegar al gran resultado. Pero no va a ser por un cambio mágico de una sola idea. Va a ser por el conocimiento acumulado a lo largo del tiempo. Sí, y también esto entra, otro aspecto es a trabajar es la concepción que tenemos de cómo funciona la creatividad. Bien, de hecho, en el libro en el cual leí la cita recién, el capítulo que sigue es cómo se llama cómo el fracaso lleva a la innovación. Y lo que esta persona plantea es que muchas veces cuando esta persona que plantea, cuyo nombre voy a leer ahora para Matthew Syed, porque lo van a preguntar después, de Black Box Thinking. Lo que pasa es que es un gran libro, léanlo. Pero lo que él plantea es muchas veces tenemos esta idea de que la creatividad es algo espontáneo. Entonces tenemos esta idea de que de repente para poder hicimos este sistema de marketing no funcionó, tengo que pensar algo mejor. No, y esa es como entonces me voy a sentar y la idea es que me voy a sentar y voy a generar algo completamente nuevo que no estaba ahí y que es mejor que lo que había antes. Y lo que el autor plantea es que la creatividad tiene que ser pensada como un diálogo con errores y problemas. Es decir, la creatividad, sabemos, es la combinación de dos cosas nuevas en algo, dos cosas anteriores en algo completamente nuevo. No es la aparición espontánea de algo. Y la creatividad va saliendo, de hecho los mayores cambios, cuando uno los ve, porque esto pasa mucho con los estudios de caso. Quizás me pasa a mí porque yo siempre leí mucho de negocios, pero los estudios de caso siempre son, fíjate cómo esta persona llegó a este breakthrough, a esta innovación completamente inesperada,
Y vos te quedás con eso, como, ¿cómo se le ocurrió? Pero cuando vos analizás que detrás de eso, generalmente hay como prueba, error, fui haciendo lo otro, ¿no? Entonces, el error, o sea, la creatividad real va a nacer de la inspiración en el error, de lo que vos ya hiciste antes, nunca de lo que pasó de cero. Y de hecho, en este mismo capítulo, el autor, y esto por ahí lo va a gustar a Mati, que es del cine, habla del proceso creativo de Pixar. Sí. De cómo es el proceso creativo de Pixar y de cómo en realidad uno piensa de que, ¿cómo se les ocurrió esto? Pero en realidad, dentro de Pixar tienen un montón de etapas de testeo, prueba, error y ajuste. Testeo, prueba, error y ajuste. Entonces, cuando vos llegaste a ver la película final de Pixar, que te encantó y te hizo llorar en el cine, o quizás solo a mí, lo que estás viendo no es un proceso de creatividad en el sentido tradicional. Lo que estás viendo es un proceso de testeo sistemático de prueba y error. Que una cosa que es súper interesante de ese planteo es entender... El otro día veía también un video sobre las películas de Marvel y cómo en realidad antes de grabar las escenas prácticamente tienen toda la película armada en 3D y cómo juegan y cambian y prueban cosas, no sé, de repente 5 o 6 años antes del día que se filma una escena, ya tenés gente discutiendo sobre cómo se va a ver esa escena y cómo se la va a ejecutar y qué hay que tener ese día y todas esas cosas. Y es interesante porque son industrias que uno las asocia como plenamente creativas. Y si eso se da ahí, ¿cómo no se va a dar en otros lugares? Y el entender toda la información que perdemos y desperdiciamos en el cambio brusco es súper importante porque ahí se explica cómo es que hay personas que se estancan por tanto tiempo. Porque de repente es como pasar mucho tiempo preparando la tierra de un lugar y de repente justo cuando estaba por salir el fruto, que sería el seguir regando, de a poco ya no es tan emocionante como mover toda la tierra de un terreno, es seguir regando, esperar, ver que el sol dé. En lugar de tener esa paciencia y darle espacio a continuar con las pequeñas mejoras, vemos que no sale nada y decimos, debe ser que planté mal. Y remuevo toda la tierra de vuelta. Y vuelvo a plantar. Y pasa un tiempo y no sale nada. Remuevo toda la tierra de vuelta. Y ese es el tema, las mejoras marginales, de vuelta, entre la versión 1 de la apertura de inscripciones y la actual, el crecimiento es, no sé, por 120, por 130, no sé cuánto. Es enorme. Pero jamás podríamos haber hecho eso, porque desde afuera es difícil entender y es difícil que un emprendedor sepa todas las sutilezas que hay detrás de lograr el gran resultado. La forma es irnos exponiendo a niveles de complejidad progresivamente más grandes y entenderlo a partir de estos experimentos, como decía Santi recién. Que también hay mucho como de esto de cambiar todo el tiempo que viene de falta de experiencia, porque si tomás la decisión basado en la sensación que tenés de cómo salió la iteración anterior, o en base a cosas que no son objetivas, que no son métricas, que no son reales, digamos, sino que son sensaciones o emociones, y estás cambiando, no estás acumulando experiencia productiva de alguna manera, y eso no te permite tener como una real percepción de qué implica hacer un pequeño ajuste, una pequeña mejora. O sea, eso nos pasa todo el tiempo. Ahora tenemos un equipo mucho más grande de lo que era la edición 1 de INMT, que éramos nosotros 3, literal, no había nadie más, y de repente, incluso con un equipo enorme, cuando tomamos decisiones de qué vamos a mejorar, qué ajuste vamos a hacer, qué ajuste no vamos a hacer, este año qué proyecto vamos a hacer y qué no, tenemos como ya como una gimnasia en poder estimar si esto es realista, se puede accionar o no se puede accionar con los recursos que tenemos y qué implica cada pequeño ajuste que queremos hacer. Ahora, para esta apertura de INMT hicimos muchísimos pequeños ajustes. Eso charlábamos cuando cerramos las inscripciones, charlábamos como, bueno, al final repetimos un montón de cosas. Hacia afuera hay muchas cosas que se pueden ver como que las volvimos a reabrir, digamos, las puertas de una forma similar a la anterior, pero nosotros sabemos que en cada partecita, en cada parte del proceso hubo muchísimos pequeños ajustes que implicaron meses de trabajo, o sea, meses previos de pensarlo, de planificarlo, de personas del equipo trabajando en una sola cosa durante 1 mes y medio para que salga y hacer ese ajuste que hacia afuera se ve igual, pero que hacia adentro tiene millones de mejoras. Entonces también es como que el cambiar todo el tiempo te priva de tener esa experiencia acumulada, que es la que te permite a largo plazo hacer mejores planificaciones y tomar mejores decisiones
Y el mejorar uno como emprendedor, como persona que toma buenas decisiones, es una de las mejoras que tenés que hacer. Y que en el largo plazo te mueve la aguja. O sea, ahora, después de 7 años con Superhábitos, es mucho más relevante para nosotros, tiene mucho más impacto poder tomar buenas decisiones de qué proyecto hacemos y qué proyecto no, qué ajuste hacemos y qué ajuste no, que otro tipo de cambios locos e innovaciones que podríamos hacer. Estoy pensando, y esto es una idea / duda, es decir, lo estoy sacando allá afuera, pero no estoy seguro. Pero me pregunto cuál será también el rol que tiene en este deseo de cambiar el miedo a equivocarse. ¿En qué sentido? No nos gusta equivocarnos. Existen múltiples motivos por los cuales equivocarnos no es agradable. El otro día le contaba a Mati, escuchaba en un podcast un autor que decía que las personas evitan equivocarse porque tus hipótesis o asunciones respecto de qué es lo que funciona o respecto de cuáles son tus capacidades o quién sos vos se ven amenazadas. Por eso también sabemos que los chicos a los cuales se les enseña de que el talento es algo establecido evitan equivocarse porque van a pensar, y sabemos que mucha gente padece eso porque van a pensar que si se equivocan ellos no valen. Pero si contrastamos eso, acá encontré otra frase que me pareció interesante. Por ejemplo, este es del director de Wall-E y de Encontrando a Nemo. Dice: mi estrategia siempre fue estar equivocado lo más rápido posible. Lo que significa básicamente es, me voy a equivocar, simplemente lo tengo que admitir. Entonces no tengo que tener miedo de eso. Pero tenemos que hacerlo lo más rápido que podamos de manera de encontrar las respuestas. No puedes llegar a ser adulto sin pasar por la pubertad. No va a estar bien la primera vez, pero va a estar mal rápidamente, y eso es lo que importa. Que una cosa, acá se me ocurren varios puntos, ¿no? Pero un punto central es, nunca vamos a salir a buscar el error. Es decir, nunca cuando hagamos algo vamos a hacerlo mal a propósito. Y eso creo que es un punto importante, porque muchas veces en la cultura emprendedora aparece esta idea de hay que equivocarse rápido, no sé, hay algún libro que lo dice, y se lo toma como que no importa si no está bien, ¿no? O sea, lo sacás y no te importa si no está bien. No, vos tratás de que esté bien. Eso es lo fantástico de esta frase que dice Santi. Vos tratás de que está bien, pero estás dispuesto a aceptar que incluso con tu mejor esfuerzo alguien te va a decir, hay algo que está mal. Sí, y probablemente nunca va a ser la mejor versión. Exacto, entonces lo aceptás. Y aceptás que esas dos cosas pueden coexistir en el plano de lo real. Vos hiciste tu mejor esfuerzo, hiciste lo correcto, y hay cosas que están mal. Y la segunda vez que lo hagas, vas a hacer tu mejor esfuerzo, eso va a ser lo correcto, y va a haber algo que va a estar mal. Y constantemente te va a pasar eso a lo largo de tu vida. O sea, probablemente, no sé, hasta para uno como padre el día de mañana te va a pasar. Vos vas a hacer tu mejor esfuerzo, es lo correcto, pero algo vas a hacer mal. Y tenés que aceptar esas dos cosas. Y cuando lo entendemos y empezamos a relajarnos con ese proceso, también empezamos a desarrollar mucho nuestra maestría en lo que hacemos. Porque empezamos en cada error aprendemos, somos mejores, somos más, sabemos. Y esto es una cosa que es interesante, porque decíamos recién, por ejemplo, nos pasó durante la semana Yo Inicio Mi Negocio, que hubo un par de personas que nos preguntaron, pero ¿estas clases son las mismas que el año pasado? Y era una pregunta difícil de responder, porque yo puedo decir, mira, el título es el mismo, porque sé que es un tema importante de cubrir esta semana. La estructura gruesa más o menos es la misma, pero no es la misma clase. Y es interesante porque decíamos esto de quizás desde afuera no se ve. Pero una mejor forma de explicarlo es, quizás desde afuera los demás no perciben los cambios de manera consciente. Uh-huh. Pero sí se ve y se impacta. Porque si uno va, y acá entra la magia que como emprendedores tenemos, que son las métricas, ¿no? Si vos como emprendedores vas a las métricas, por más que haya alguien que te diga, pero no es la misma clase que el año pasado, vos ves los resultados, ves el impacto que tuvo en las personas que estuvieron en la clase, y no es lo mismo. Y es muy interesante porque nos pasa con personas, sobre todo con personas de la comunidad de INMT, que están en la comunidad hace años, y cada vez que volvemos a hacer las clases se vuelven a conectar, pero ya tienen el ojo afinado. Entonces detectan, mira, ahí hay algo que antes no estaba, acá está esto, acá está aquello. Y nos escriben después para decir, qué bueno, quizás es la quinta vez que ven la misma, y lo digo entre comillas, la misma clase, pero no es la misma clase. Pero desde afuera, de vuelta, y acá, o sea, quiero esto para quienes lo vieron
vieron todo el proceso desde afuera y quizás lo vieron en agosto del año pasado, pueden ver y fíjense si ustedes pensaron esto. Si en algún momento se encontraron pensando, esto es lo mismo, y si eso, y esto le pasa a muchos emprendedores, los llevó a ustedes pensar en alguna instancia no, yo si tengo mi proyecto, yo no voy a hacer lo mismo 2 veces. Porque muchas veces eso sucede y algo que nosotros lo tomamos como una señal de, jaja, estoy en lo correcto, después es la causa de que no podamos avanzar. Y eso me recuerda, este es un ejemplo que siempre lo conversamos entre nosotros. Una vez vi una entrevista que le hacían a un comediante y le preguntaban al comediante algo en relación a por qué en varios programas de televisión de Estados Unidos había hecho el mismo chiste. Y el comediante lo que decía es, yo tengo muchos chistes, los mejores quedan en mi especial, tengo muchos otros que los cuento cuando salgo a los locales de comedia, pero yo, estadísticamente, si bien voy a tener un grupo de fans que me van a ver en todos lados, lo más probable es que la mayoría de las personas me vea una sola vez. Y yo lo que tengo que asegurarme es que esas personas que me están por ver por primera vez, y quizás es la única, vean el mejor chiste posible, para que si después quieren engancharse, puedan ver el programa y ver todos los demás chistes, y después puedan ver, y eventualmente puedan exponerse a todas estas cosas. Y esa lógica es importante recordarla, porque quizás lo mejor que tenemos es esto que usamos muchas veces y fuimos refinando. Y no está mal usarlo en los momentos en los cuales necesitamos apoyarnos en lo mejor que tenemos. Sí, y ahí de vuelta, tenés que revisar qué es lo que estás priorizando. Porque si de repente vos lo pensás objetivamente, Mati siempre me decía esta frase de que si vos tenés a alguien que te escucha tantas veces que dice, otra vez está diciendo lo mismo, en realidad tenés que sentirte afortunado. Porque la mayor parte de la gente no lo va a hacer. O sea, nosotros sabemos, hay más de 1 millón de podcasts, literalmente. Hay 1 millón de podcasts. Entonces, si una persona ha escuchado tantos podcasts como para escucharme decir, aquí está Santi de vuelta contando la historia de su abuelita, 100% agradecido. Pero no va a ser el caso mayoritario. Entonces, nosotros sabemos que hay ciertas ideas que son las ideas más importantes, que son las ideas que quizás... Porque es un principio del 20-80 de Pareto. De todo lo que nosotros decimos, probablemente un 20% de las ideas que son las ideas que más impacto tienen. Entonces, si yo, ¿por qué un 1% de las personas me escuche más de una vez decirlo? Voy a dejar de lado esas ideas y voy a hacer que el 99% de las personas que me van a escuchar una vez no lo escuchen nunca, entonces no tiene sentido. Y si ese es el caso, o por ejemplo, nosotros sabemos con los lanzamientos, vos vas a hacer un lanzamiento, quizás vas a encontrar una persona que va a estar en un momento justo y va a entrar en el proceso. Si esa persona, yo no leo mejor material y no entra al curso, quizás ese momento para esa persona no vuelve a estar. Quizás no está y esa persona nunca va a emprender o quizás nunca va a encontrar la información que en ese momento podría haber encontrado. Entonces, objetivamente, yo tengo que hacer el mejor de mis trabajos para que esa persona reciba eso y tome la decisión que sea mejor para ella en ese momento. Y si yo sé que eso es lo mejor, el hecho de que yo no lo haga, o si yo no lo voy a hacer, tengo que saber por qué. Y tengo que decirlo, no lo voy a hacer ¿por qué? Porque me da vergüenza hacer lo mismo 2 veces. Bueno, ok, te da vergüenza. ¿Ese es un buen motivo para vos? Y dice, sí, la verdad que no, pero lo voy a decir igual. Bueno. O me aburre. ¿Es un buen motivo? Decidilo vos. Pero tenés que saber qué es lo que más efecto tiene. Que ahí tenés el tema siempre, ¿no? Como de saber por qué estás tomando una decisión, tener cuidado con que el ego no se mete en el medio, ¿no? Con esta cosa de, no, pero sería mucho más espectacular si mi cara aparece en un cartel de algo nuevo y novedoso y no en algo similar a lo del año pasado. Y también tenés el conocerte y saber esto que hablábamos al comienzo del perfil emprendedor, ¿no? A nosotros nos pasa, como Santi y yo, tendemos a ser más conservadores, nos resulta más cómodo, más o mejor mantener cosas, y Mati tiene siempre más ideas, más impulso como para hacer cambios y mejoras o innovar, y cada uno tiene que procesarlo de forma diferente. Por ahí a Santi y a mí nos va a costar, cuando la decisión correcta es cambiar, nos va a costar más decir, bueno, sí, es verdad, lo mejor que podemos hacer ahora es cambiar, y lo cambiamos. Y a Mati a veces le va a costar, cuando la mejor decisión es no cambiar, le va a costar como decir, bueno, está bien, guardo todas estas ideas y este impulso y lo canalizo en hacer esto de vuelta y hacerlo bien, y no hacer estos cambios que quiero hacer. Y cada uno tiene que procesarlo diferente, pero para todos los perfiles de emprendedores, más menos conservadores, más innovadores, más creativos, menos creativos, tenés que saber cómo funcionas vos, esto que decías Santi al comienzo, cuál es tu tendencia natural, y
saber que es una variable que está influenciando cómo te sentís o cómo pensás las cosas y cómo tomás decisiones, y juntarla con todas las otras variables lo más objetivas posibles para tomar buenas decisiones. Porque siempre va a haber algo, a todos nos va a pasar, o sea, no porque tengas un perfil o el otro te va a hacer todo más fácil o todo más difícil. Siempre va a haber desafíos, y en estas cosas de cuándo cambiar, cuándo no cambiar, en el fondo uno sabe, o sea, en el fondo todos sabemos, sí, la verdad que tengo esta tendencia a que me divierte más cambiar todo el tiempo. Quizá debería frenar a... En el fondo todos sabemos, no, tengo esta tendencia a no querer cambiar cosas porque me da miedo. Bueno, quizá debería abrir un poquito la puerta a ver si hay algo que se pueda cambiar. Sí, a eso que estás diciendo vos se le suma que la decisión no siempre es clara. Porque no siempre tienes toda la información. Tampoco. No es que todos los reportes de métricas que... Incluso si vos tenés un excelente reporte de métricas, vos lo vas a ver. A nosotros nos pasa muchísimas veces como, che, este mail tuvo menos clics que el anterior. ¿Por qué? Pero es igual, por ejemplo. Sí. Es decir, ¿qué pasó? Es que la gente está usando menos el mail. Es que el público que tenemos en este lanzamiento es diferente y le atraen otras cosas. Es que ahora la gente quiere mes más corto porque estamos en la época de TikTok. No sé. Pero de vuelta, ahí tenés que tener como esa autoconciencia. Pero bueno, parte de eso también es aceptar lo que hablábamos, de que te vas a equivocar y está bien. Creo que así como persona con más tendencia a probar cosas y que en general tengo que aprender a frenar eso, si tuviese que tirar claramente una estadística no científica, pero estimada, yo me atrevería a decir, el 50% de las veces lo correcto es hacer pequeñas mejoras o ajustes sobre lo que ya tenés. Es más, me atrevería a decir un 60% de las veces lo correcto es repetir, entre comillas, haciendo mejoras. El 25% de las veces lo correcto es no cambiar nada y permitirte repetir, ¿no? Como, de hecho, piensen en la vida en general. Hay un montón de cosas que las repetimos todos los días y no hace falta cambiarlas. Están bien. No necesito tocarlas. Y un 15% de las veces sí necesito un cambio grande. Y eso significa que ante la duda, y retomando un poco la pregunta esta del comienzo, ante la duda, probablemente lo que tengo que hacer es, antes de como apretar el gatillo del mega cambio, permitirme pasar un poco más de tiempo con esto que tengo acá. Y creo que estuvimos hablando mucho de la industria del cine y de esas cosas, o recién dijeron esto de como que pensamos en cambiar y pensamos en ver nuestra cara en algo nuevo gigante. Y una cosa que es interesante es que, por ejemplo, uno tiende a asociar la industria del cine o la industria, como esas industrias más creativas, como cosas en las que hay algo nuevo todo el tiempo. Pero si uno se fija, si uno estudia la industria, en realidad no hay tantas cosas nuevas todo el tiempo. Y de hecho, si uno ve las películas que más ingresos generan, tienden a ser películas que construyen sobre algo que ya existía, ¿no? Son las franquicias, por ejemplo. No sé, vamos a sacar una nueva película de Star Wars. Y no lo hacen solo porque hay una buena idea de Star Wars. Es porque saben que si esa palabra está en el título, aumentan mucho las probabilidades de que alguien lo vea. O, no sé, las películas de Marvel. Tienen fórmulas que funcionan y salen todas películas distintas, pero que en realidad respetan la misma fórmula, tipo de personaje, el arco del personaje. Ciertos actores, ¿no? Hay una instancia de prueba, pero una vez que tengo un actor que funciona bien, y bueno, sistemáticamente los estudios apuestan al mismo actor o al mismo director. Entonces tenés circuitos de prueba, que son los circuitos donde las cosas se están empezando a generar, pero después tiende a pasar que hay un mayor nivel de repetición del que uno piensa quizás si lo ve desde afuera. Ciertos directores que son buenos en comedia, ciertos directores que son buenos en películas de acción, que entienden las cosas. Entonces está bueno el empezar a ver que en realidad en todas las industrias, incluso las industrias creativas, hay mucho, varía de acuerdo a cada industria, como sea, pero hay mucho de esto de construir, aprender y mejorar, y poco de cambios radicales de 180 grados. Que de vuelta, sabemos que la creatividad no se construye de la nada. Es decir, nadie tiene grandes ideas de la nada. De hecho, pensaba como una analogía que nosotros usamos mucho. Nosotros decimos que cuando la gente ve a alguien que ha hecho un trabajo sistemático de mejorar sus hábitos, le asigna eso al carácter, ¿no? De repente una persona fue generando el hábito de pensar antes de contestar, generando el hábito de meditar todos los días, el hábito de hacer ejercicio, comer bien, el hábito de leer, y de repente pasa un tiempo y se encuentra con un amigo y le dice, es que vos sos ordenado,
No es tu carácter es así, tenés esa facilidad. Y de vuelta, quizás le decimos, wow, me encantaría tener ese carácter o me encantaría ser así. Pero de vuelta, eso es ciego al hecho de que ese carácter es el conjunto de esas pequeñas acciones. Y los grandes saltos en los negocios, de vuelta, nacen de pequeños cambios sistemáticos que hacen una gran cosa. Y a mí me encanta cuando de repente veo en un embudo de un cliente que tiene algo, por ejemplo, tiene un botoncito que es súper raro y funciona de 10. Entonces, ¿cómo se le ocurrió ese botón? Y vos que lo viste desde atrás decís, ese botón no era así. Fue así, después fue cambiando, después hizo de otro color, subió y hasta que llegó a ser este botón acá. Es como la persecución de la excelencia a través de la repetición, que termina dando un gran salto, ¿no? Termina desembocando en algo completamente nuevo, entre comillas, o nunca antes visto. Bien, sí. De vuelta es el otro argumento a favor de eso. Bueno, ¿hay alguna idea dando vueltas? Quiero saber. Yo solamente... Sí, perdón. No, estaba pensando esto que decía Santi y que muchas veces uno de los hábitos más como que notamos en las comunidades o que a veces nos pasa como emprendedores que es más difícil de sostener es el de muchas veces la constancia, no la constancia en ser organizado y ser constante, sino la constancia en poder mantenerte como en este ciclo de prestar atención, estar presente, hacer mejoras basadas en información real, tener la paciencia para ver los cambios y evaluarlos. Esa constancia es un gran hábito y muchas veces es mucho más valioso que nacer con súper creatividad e innovación o hacer cambios radicales. Bueno, y como para, retomando eso que dice Lu y resolver el misterio, esta edición, la edición número 14, fue ampliamente la mejor edición que tuvimos hasta ahora de cómo iniciar un negocio mientras trabajas. Y lo vimos en 1000 cosas, lo vimos en un montón, o sea, lo vimos en no solo el haber vuelto a agotar los cupos, esta vez fue en tiempo récord, sino que además lo vimos en no voy a decir 1 millón, pero cientos de métricas a lo largo del proceso durante las semanas anteriores. Y lo estamos viendo ahora dentro de la comunidad de Cómo iniciar un negocio mientras trabajas y la velocidad con la cual las personas están poniendo manos a la obra y el tipo de personas que llegaron. Es realmente, ahora lo puedo mirar hacia atrás y volver a hablar con nuestros yos de finales de enero. Y lo correcto era, a pesar de mi tentación en ese momento de hacer un cambio loco, lo correcto era mover todas esas energías que hubiese requerido el cambio loco a hagamos todas estas micro mejoras, porque eso trajo un resultado que fue mucho más grande que el que hubiésemos obtenido con el cambio loco y esa creo que es una lección importante. Bueno, creo que el tema de mi mes de marzo va a ser capitalizar. Ahí está. Creo que tenemos que capitalizar más sobre el conocimiento y sobre las cosas que usamos. Es increíble el desperdicio que hay en cosas que hacemos una vez y no las volvemos a hacer. Es como que las hacemos de vuelta cada vez que las tenemos que hacer o hacemos algo completamente diferente. Pésima idea. Bueno, gracias chicos por su participación. Lu ya se tiró para atrás en la silla, así que no va a hablar más. Yo ya estoy relajadísima, sí. Se terminó mi trabajo, voy a tirar para atrás. Nos vemos la semana que viene. Mati, gracias también por tu participación. Muchas gracias, Santi. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos del otro lado. Me gustó mucho la historia esta, no sé si la leíste en la comunidad, Mati, pero se sumó una chica, no voy a decir su nombre porque quizás no quiere que lo digamos, pero que escuchando el podcast dejó su trabajo y ahora se dedica a ser azafata de yates. Sí. Perdón, te voy a apagar el micrófono. Sí, leí la historia. Ahí está, ahora sí. Bien, sí, leí la historia y también me puse muy contento. Te lo pago. Bueno, ahí está, listo, no vas a hacer nada. Bueno, así que, nada, es un placer que nos acompañen como siempre. Si son de las personas que prefieren ver el video, pueden vernos y seguirnos dentro de YouTube. Estamos ahí, Mati me confirmaba recién, en Ultra HD. Pueden ver cada uno de 2 poros de nuestro rostro, no es recomendado. Pero el podcast está bueno, pueden bajarle la calidad a 480 y nos ven como medio borrosos. Y es más divertido así. Muchas gracias por estar del otro lado y nos vemos la semana que viene en el episodio 342 del show Super Hitos. Chau.